Cerramos esta noche con la presentación del libro Mutatá, Conflicto, Despojo y Resistencia, por parte del sociólogo investigador Max Yuri Gil Ramírez. Este trabajo es el resultado de la investigación El despojo de las tierras en Mutatá, expropiación, imaginarios y resistencia campesina, desarrollada por la periodista María Elena Flores Ramírez, ganadora del premio Jorge Bernal, versión 2012. Max Yuri, como lo dijimos, es sociólogo de la Universidad de Antioquia, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, investigador de la Corporación Región, experto en los temas de ciudad y conflicto, derechos humanos, violencias y convivencia ciudadana. Fue integrante del comité evaluador de este proyecto de investigación. Max Yuri. Muy buenas noches y bueno, pues agradecerle a ustedes por estar aquí, a los colegas, a las colegas de la Junta Directiva del Premio Jorge Bernal que me hayan propuesto que haga la presentación de este libro. Yo pues voy la verdad, hacer una intervención muy corta. Este es un libro que, como les decía la compañera en la presentación, es el resultado de la convocatoria del premio en el año 2012. Lo ganó una estudiante de comunicación social, de periodismo, María Flores, y tuvo también la asesoría del profesor Juan Diego Restrepo, que está aquí en el auditorio. Bien, ¿por qué creo que es importante la lectura de este libro? En primer lugar, parece que el libro documenta de manera bastante sólida una hipótesis que se ha venido consolidando en el país, que ha permitido entender que el desplazamiento forzado en Colombia no solamente tuvo una lógica de guerra, sino que también estuvo cruzado con el tema del despojo y con un proceso de reordenación de la propiedad agraria en Colombia que se tradujo en una concentración alrededor de proyectos agroindustriales. En este caso, en el libro ustedes van a encontrar, en la primera parte, hay una descripción de la dinámica del conflicto armado en la zona de Urabá y específicamente en la zona de Mutatá, una zona que es distinta por su ubicación geográfica en el sur de las dinámicas que marcaron la contienda bélica en Urabá en la década, finales de los 80 y toda la década del 90 y comienzos de la década del 2000. De alguna manera Mutatá tenía otra lógica y allí había una presencia de organizaciones insurgentes, presencia de organismos de seguridad del Estado, de la fuerza pública y también una presencia masiva y creciente del paramilitarismo, pero tal vez el punto que me parece importante destacar aquí es que una buena parte, bueno, eso ocurrió en muchos lugares, pero una buena parte de la acción de los paramilitares contra la población civil, si bien es cierto tuvo un discurso contrainsurgente, en la práctica tenía una finalidad de desalojar el territorio para adelantar proyectos agroindustriales, en este caso vinculados a la palma y a la ganadería. Creo que eso es importante porque da cuenta de una dimensión a veces un poco invisible del desplazamiento forzado. Algunas de las personas víctimas de ese desplazamiento en Mutatá están aquí sentados hoy con nosotros y creo que es un acto apenas elemental de justicia explicar lo que les pasó y contribuir a la difusión de lo que les pasó. En segundo lugar, el libro detalla y documenta de una manera pues bastante sólida, bastante meticulosa, dos casos de desplazamiento en dos territorios de Mutatá. En primer lugar, lo que ocurrió en Bajirá y lo que ocurrió en Bejuquillo, demostrando cómo fue la modalidad del despojo y especialmente me parece que es muy importante porque pone en evidencia cómo detrás de ese despojo, primero, del ejercicio de la violencia, del terror generalizados, de la realización de asesinatos ejemplarizantes, desmembramientos, etcétera, producidos en esta zona, detrás de ese proceso venía la agroindustria y la ganadería consolidando el territorio que estaba quedando abandonado. En ambos casos, la investigación demuestra cómo no estamos hablando solamente de un proceso militar o de un proceso económico, sino que tenía un conjunto de dimensiones que hicieron parte de un proyecto integral de reorganización de la sociedad. Hay unos nexos institucionales con la fuerza pública, hay unos nexos con sectores económicos del territorio, pero también hay el despliegue de un proyecto social agenciado por el paramilitarismo
Por ejemplo, hay una fuente que narra cómo los grupos paramilitares, especialmente el bloque Elmer Cárdenas, construye todo un entramado social y nombra gestores de desarrollo social en los territorios encargados de construir la legitimación del proyecto paramilitar y del proyecto triunfante en la zona. Se documenta algo que más o menos hemos ido avanzando en conocer, que es la inserción política y la alianza con sectores políticos que se expresaron en la constitución de un movimiento político regional en Urabá, que ha articulado con grupos políticos nacionales, con Cambio Radical, y que fueron los que llevaron a la cárcel a 2 de los senadores elegidos, fundamentalmente con la votación del bloque Elmer Cárdenas en esta región. Y un punto que creo que es muy doloroso, porque hace parte de la realidad de nuestra guerra también, y es cómo en algunos territorios personas de la misma comunidad fueron a los estrados judiciales a desmentir lo que había pasado, un poco a decir que allá no se había producido un despojo, sino que lo que había ocurrido era un proceso de venta de la tierra. Y ese creo que es el otro punto que me parece clave, que destaca esta investigación, y es los mecanismos institucionales legales por medio de los cuales se ha adelantado la legalización del despojo. Es decir, haciendo uso de la normatividad, en algunos casos por medio de ventas forzadas, en otros casos ocultando los procesos de transacción de la tierra, nos encontramos con situaciones en las cuales la tierra legalmente se presenta como una tierra que fue adquirida de manera lícita, desconociendo todo el proceso de violencia, de despojo que hubo detrás de esto. Creo que eso es muy clave, y me parece que hay un aporte muy interesante de esta investigación, porque da cuenta un poco de la capacidad legal, institucional, de legalizar el despojo y de legalizar situaciones de violencia. Cómo en nuestra normatividad hay un conjunto de vericuetos por medio de los cuales se puede legalizar este despojo que ocurrió allí. Y el último capítulo pues está dedicado un poco a demostrar cómo hubo sectores sociales que trataron de generar procesos de resistencia en el territorio. Hay una figura muy importante que se documenta en este capítulo, que es la figura de Benigno Antonio Gil, un líder de la zona, quien en el año 2007 comienza a generar un proceso organizativo, a cuestionar el proceso de despojo que se había presentado, genera una organización que se llama Mesa Nacional de Trabajo Campesina para la Recuperación de Tierras, se enfrenta al acoso y a la hostilidad de las autoridades, cuando es acusado por sectores institucionales, por la alcaldía de Mutatá y por la policía de ser un delincuente. Yo les quiero leer un pequeño párrafo de una intervención que hace Benigno Antonio Gil en un debate sobre unas acusaciones que le hacen de que él es un delincuente. Dice Benigno Antonio: no somos ningunos delincuentes, somos miles de campesinos violentados, retornando a las tierras que nos fueron arrebatadas a sangre y fuego, porque funcionarios como ustedes no hicieron nada en su momento para evitar semejante error histórico. Funcionarios como ustedes no tuvieron el valor ni la transparencia para defender la Constitución Nacional y de ese modo evitar la mayor crisis humanitaria en la historia de Colombia. Ustedes son muy valientes al insultarnos e intimidarnos a nosotros, que somos campesinos humildes, pero me pregunto si con ese mismo valor que exhiben hoy, puso en aquel tiempo en su lugar a los jefes paramilitares y a los paraterratenientes que juntos mataron, desaparecieron, torturaron familias campesinas como estrategia de guerra para robarnos las tierras. Señores, ¿tuvieron ustedes ese valor? Lamentablemente, Benigno fue asesinado el 22 de noviembre del 2008 en el municipio de Chigorodó. Pero creo que, bueno, a pesar del asesinato de Benigno y de muchos otros líderes, sabemos que en Urabá y en esta zona hay un proceso de resistencia organizada, de intento de recuperación de las tierras, que creo que es esto lo que tratamos de destacar también, y que en el trabajo ganador de la nueva versión del premio también se da cuenta de las zonas humanitarias de Jiguamiandó. Finalmente, dos elementos que creo que son un poco una ruta para trabajar en futuras investigaciones. Hay dos fuentes muy interesantes de trabajo que utiliza María y que Juan Diego pues ha trabajado también, que es, en primer caso, la consulta de expedientes judiciales ligados a todo el tema de los procesos de tierras. Hay una amplia utilización de los archivos de tierras ahí, me parece que hay una pista bien interesante metodológicamente, y asimismo una fuente que no se ha trabajado tanto, que son las confesiones de desmovilizados de los grupos paramilitares,
en el marco de la Ley de Justicia y Paz, ambos un poco para ejemplificar este proceso de despojo y de reorganización de la sociedad que se presentó en el municipio de Mutatá. Finalmente, ¿qué tiene esto que ver con la pobreza, cierto? Claro, ese es el tema de trabajo de la Fundación Jorge Bernal y el sentido de este premio que se ha constituido gracias al apoyo de diferentes organizaciones, entre ellas la Corporación Región, la Escuela Nacional Sindical, Viva la Ciudadanía, Confiar, tanto la cooperativa como la Fundación. Miren ustedes, según un estudio que presentó en enero de este año la Unidad Nacional de Atención a Víctimas sobre goce efectivo de derechos, el 63% de las familias desplazadas se encuentran en condición de pobreza y de ellas el 32% están en situación de miseria. La reconstrucción de este país, la posibilidad de que tengamos una paz estable y duradera, no puede hacerse sobre el olvido y sobre el desconocimiento de lo que ha pasado con esta población. Creo que tenemos que ponernos en el reto de que la construcción de la paz no es solamente el silencio de los fusiles, que es muy importante que se silencien y que haya un acuerdo de paz, sino que un elemento fundamental de las garantías de no repetición y de la transformación de esta sociedad es que reconozcamos lo que ha pasado y que reparemos integralmente a estas millones de personas que han sido víctimas del despojo y de la violencia. Muchas gracias.